¿Quieres abrir tu PPR y pagarlo en el menor plazo posible? El día de hoy vamos a analizar cuál es el que te conviene más, si a 5 o 10 años, para que de una vez por todas te decidas abrir tu PPR este año. Hola, yo soy Anayeli Triano de Seguros Centinela y agente certificada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas. Y antes de comenzar con esta comparación, yo te recomiendo que ahorres un 10% como mínimo de tu ingreso. Y esto es independiente a el 10% que nos deja deducir el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ya muchos conocen ese concepto y que tiene un tope de 5 UMAS y ahorita son más o menos 198,000 pesos al año. Porque independientemente de que el famosísimo PPR exista, puede que tú no lo necesites, ya sea porque no estás obligado a hacer una declaración por tus ingresos o por cualquier categoría de las que la ley nos habla. Y otra es que seas reciclo y que no tengas esa opción a hacer deducciones personales. En ese caso, lo que tú necesitas es un plan afecto al artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y por aquí te voy a dejar un video para que vayas a verlo. Es más, en la descripción te dejo un listado de bastantes planes que son artículo 93 y que te pueden funcionar. Pero si ahorras como mínimo tu 10%, es posible que esto no te alcance para llevar el mismo estilo de vida en tu vejez. Si en este momento no puedes ahorrar el 10%, bueno, ahorra el 5%, pero tienes que comenzar ya. Después podrás reajustar tus finanzas, pero lo importante es que logres ahorrar un 20% de tus ingresos, ya sea en ahorro o inversión. Yo sé que me puedes decir que el 20% parece algo que no tenemos todos la posibilidad, pero puedes tenerlo como una meta. Si quieres saber cuál es la diferencia entre un artículo 93 y uno del 151 y cuál es el que más te conviene, agenda una cita totalmente personalizada. En la descripción te dejo el enlace. Otra recomendación que te voy a dar es que efectivamente necesitamos ahorrar hasta los 65 años, así como tu Afore. Mientras tú tengas una relación laboral, vas a recibir la cuota del patrón, la cuota del gobierno y tu aportación. Y lo vas a hacer hasta que termines de trabajar. Tu plan personal para el retiro tendría que tener la misma estructura. Y aunque el Afore es parte de una prestación, la realidad es que no será suficiente para mantener nuestro mismo estilo de vida en la vejez. Hay personas que ni siquiera tienen una cuenta individual y que tendrán que tomar cartas en el asunto si quieren una edad adulta tranquila. Y aunque tengan Afore, aún así no será suficiente. ¿Por qué? Porque el Afore no genera tantos rendimientos dependiendo de la administradora que tenga tu dinero, ya que genera pocos rendimientos y también va a tener minusvalías. ¿En qué situaciones? La más reciente fue la pandemia o el aeropuerto de Texcoco. Estos comentarios son sin fines partidistas. Yo no me meto en eso. Solamente te estoy contando lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará con las cuentas individuales. Así que si quieres una vejez tranquila, te recomiendo que abras tu propio plan personal de retiro independientemente de que tengas Afore o no. Así que técnicamente lo mismo que haces con tu Afore lo tienes que hacer con tu plan personal de retiro o tu seguro de retiro dependiendo del artículo que elijas. Es más, si lo quieres con el PPR, lo tienes que seguir haciendo hasta que tú necesites deducción o necesites hacer una declaración anual. Porque lo que yo creo es que quieres mantener el mismo estilo de vida. Por lo tanto, estarás trabajando hasta que tomes la decisión de retirarte y hasta ese momento necesitarás deducción. Y a todo esto, lo que quiero platicarles es que lo ideal es que se ahorre hasta los 65 años. Sin embargo, te traigo la opción de hacerlo en 5 años o en 10 años. Ojo, no estoy diciendo que en 5 o en 10 años tengas que ahorrar todo lo que necesitas para tu vejez, pero te va a dar el empujón perfecto para comenzar este camino. Si tú no quieres echarte un compromiso tan largo, puedes comenzar con uno de 5 o de 10 y después sentarnos y ver qué opciones tenemos ya con nuestro nuevo presupuesto, con nuestro nuevo trabajo, nuestras nuevas necesidades. Pero este plan de 5 o 10 años ya lo terminaste y seguirá trabajando hasta tus 60 o 65. La realidad es que mis asegurados optan por el plan de 10 años, los de 5 o los de 15, ahí se distribuyen, pero el de 10 años es el que más se contrata y ahorita vamos a ver por qué. Estoy hablando específicamente de planes para el retiro que tienen ya agregado o que incluyen un seguro de vida y de invalidez, que para esta estructura que manejan son los ideales
para pagarlos en plazos limitados. Los planes que son garantizados son los ideales para estos plazos, porque los planes de renta variable nos van a pedir más tiempo de aportación, ya que por temas de permanencia, por bonos de fidelidad, vamos a tener acceso a algún bono, a algún premio, y eso nos ayuda bastante a tener un colchón para minusvalías cuando hablamos de renta variable. A mí, terminar o liquidar un plan PPR en renta variable a los 5 años no tiene mucho sentido, pero eso lo vamos a ver en otro video. Y si bien mi recomendación será siempre ahorrar hasta los 65 años, les doy a mis asegurados esa opción de comenzar con uno de pagos limitados. Y vamos a los números. En pantalla podemos ver los mínimos con los que podemos abrir este tipo de planes. Ahorita estoy tomando de ejemplo un plan de GNP que se llama Consolida y es un plan personal de retiro. Y te voy a dejar ahí los videos para que vayas a conocerlo. Es un excelente plan si quieres comenzar. El ejercicio está pensado para una persona de 30 años que no fuma. Aquí, con el mismo plan pero con diferente plazo, veremos los montos mínimos. Así que si quieres ahorrar hasta tus 65 años, que es la última parte de esta tablita, puedes comenzar con 11,152 pesos. Si lo haces a 20, con 15,500 y así sucesivamente, te darás cuenta que a menor plazo, mayor será la cantidad a aportar. A 5 años, entonces, podemos comenzar con 42,972 pesos al año. Si en tus posibilidades está ahorrar hasta los 65 años y una cantidad mayor, porque tengo asegurados que ahorran hasta los 65, 50, 60,000 pesos al año, perfecto, tu retiro va a estar incrementándose año con año y aparte vas a acumular mucha cantidad. Pero 11,152 pesos al año casi cualquier persona puede aportarlo e incluso necesita o no necesita el tema de la deducción. En el plazo de 15 años es muy comercializado porque es una aportación no tan alta, pero que ya no sirve para el tema de la deducción. Son 18,852 pesos al año. Es muy accesible y dependiendo de cuánto plazo queramos aportar y acumular, pues va a ser nuestra contratación. Esta tablita, lo que quiero que vean es que en el plazo de 10 años es una aportación bastante controlada, accesible y todavía no da el salto de ser una aportación muy alta. 10 años podemos comenzar con 25,428. De todas formas, ya lo vimos que si a ti el de 10 años se te complica un poquito y prefieres llevártela más tranquila, aunque esto implique hacerlo 5 años más, el de 15 es un monto perfecto. Les voy a mostrar una cotización muy rápido de Consolida. Lo estamos checando a 5 años. Ya sabemos que a 5 años nos piden 42,900 y a 10 nos piden 25,000 pesos, pero lo que quiero que vean es que nos da una suma asegurada por fallecimiento. Esta es la mínima que podemos contratar y también tenemos una parte en la que hablamos de invalidez. Entonces, aunque nosotros aportemos solo 5 años, vamos a estar asegurados por fallecimiento y por invalidez hasta los 65 años, ya sin más pago de primas. Y nuestra protección irá aumentando cada año el porcentaje equivalente a la inflación. Al Consolida lo buscan mucho por el tema de los rendimientos garantizados y de toda esta protección que brinda. Además de ser dentro de los planes conservadores, un plan que ofrece muy buenos rendimientos siempre arriba de la inflación. Por ejemplo, aquí vemos que en el 2021 ha tenido 9,76, en el 2022 9,75 y yo sé que luego me dicen que lo más conservador son, por ejemplo, los CETES. Aquí en esta lámina nos están diciendo nos están mostrando una comparativa contemplando una inversión inicial de 100,000 pesos, equivalente más o menos a 5,165 dólares. Ahorita ya cambia un poquito. Y lo que podemos ver es que independientemente de comenzar con el mismo monto y además que el Consolide, recuerden que es un PPR y que nos va a dar el beneficio fiscal, es el tema de la inversión, de la reinversión y de la devolución por parte del SAT. Esto es lo que nos muestra en la gráfica, que aquí CETES sí da un buen rendimiento. Ahorita estamos en un escenario en donde estamos arriba de la inflación. Sin embargo, en algunos años los CETES no alcanzan a la inflación. Eso hay que tener mucho cuidado cuando abrimos planes conservadores. Y el Consolida les ha ganado a todos estos instrumentos que se contemplan en el sector de lo conservador, gracias a que siempre estará arriba de la inflación y siempre nos estarán dando un rendimiento más o menos del 2,5, 3,5 está en este momento bastante bueno. ¿Cómo
Como pueden ver en la lámina, estamos viendo las diferencias a la hora de aportación. La suma asegurada de 400,000, eso no va a cambiar para fallecimiento y para invalidez, y vamos a tomar en cuenta un ISR del 23.52%, que es el porcentaje que nos devolverán de lo que hagamos deducible. En 5 años, si pagamos 42,942 pesos, vamos a poder hacer deducibles 31,240 y de eso obtener una devolución de ISR estimada en 7,300 pesos. Si lo hacemos a 10 años, la aportación será de 25,428, la deducible será 17,808 y podemos obtener una devolución de 4,188. ¿Cuánto habremos aportado si lo hacemos a 5 o a 10 años? A 5 años, nuestra prima acumulada es de 235,000 pesos aproximadamente y el de 10 años, 312,465. Si esto nos adelantamos y vemos cuánto podríamos cobrar a los 65 años, que es la edad ideal para hacer retiros de un PPR, tenemos un retiro proyectado de 1,889,000 pesos en el plan a 5 años y a 10, 1,897,000. Es casi lo mismo. Lo que realmente hace la diferencia es que en 5 años tal vez tenemos 5 años para trabajar el dinero que aportamos y por lo tanto es muy similar el resultado final. Pero si a ti se te hace muy complicado pagar un plan a 5 años, hazlo a 10. Si va a ser más cómodo y más sostenible para ti, hazlo de esta manera. De todas formas, ya sea 5 o a 10 años, no se queden solo con eso. Recuerden que lo ideal es ahorrar hasta los 65. Esto, ok, ya lo concluimos, pero hay que sentarnos a platicar qué nueva estrategia o qué nuevo plan vamos a aperturar a partir de que terminemos este o incluso antes. Tengo asegurados que tienen 2 o 3 planes a la par. Pero si tú reinviertes esas devoluciones que te estoy mencionando aquí, yo ya saqué más o menos un estimado y con todo el resultado de esas devoluciones reinvertido en algo que nos dé más o menos lo mismo, tenemos en el plazo de 5 años 2,200,000 y a 10 años 2,255,000. Y mucho ojo, las reinversiones son muy importantes en estos planes. Vamos a ver cuánto nos daría de pura devolución alguno de estos planes, porque yo he visto proyecciones en las que si esta persona se diera la tarea de reinvertir todas las devoluciones que le dan por parte del SAT, más o menos tendrían medio a 1,000,000 extra a lo que tenemos proyectado por el solo hecho de abrir un plan. Estas reinversiones las pueden cobrar a los 65 años, como en este ejemplo, o a los 60 años, abriéndolo en un artículo 93 para tener un primer retiro a los 60 años. Básicamente financiado por el SAT. A muchos se les hace muy poquito 2,200,000, pero la pregunta es, ¿en este momento lo tiene? Ustedes están garantizando una parte de su vejez, porque solo están ahorrando una parte de su vida laboral. Entonces, esto es un empujón, un inicio para ver cómo comenzar, pero recuerda que tú tienes que seguir ahorrando hasta los 65 o hasta que decidas retirarte laboralmente. También, si tú empiezas muy joven, esta cantidad de dinero tú la puedes trabajar por 10 años, entonces dependerá del año en el que contrates el resultado final. Esta gráfica nos está mostrando que el ahorro que hacemos en un plan a 5 años nos garantiza más o menos el mismo resultado que si ahorramos a 10 años, pero la aportación es mucho más cómoda en 10. La realidad es que abren más planes a 10 años y muchos de ellos, cuando ya más o menos le agarraron el ritmo a las aportaciones, se les hace cómodo, ya no resienten año con año pagar su plan, podemos abrir un nuevo plan con las devoluciones. A partir de que reciben su primera devolución, yo les aconsejaría que lo reinviertan o que abran un nuevo plan. ¿Qué pasaría si hacemos un plan con una aportación anual de 60,000 pesos al año? Primero, esta persona ya tiene un ISR más alto, ya es del 30%, y ese porcentaje lo sacamos dependiendo de nuestros ingresos anuales. Si quieres saber cuál es el porcentaje que te van a devolver y cuánto es tu tope máximo para deducir, agenda la cita. Es muy importante antes de abrir cualquier plan que se diga PPR. Y aquí vemos una diferencia ya más marcada. En la primera lámina no lo mencioné, pero es la suma asegurada. Esta persona tiene una suma asegurada de 569,000 pesos, que vemos por aquí, a un plan a 5 años. Pero si yo quiero más suma asegurada, la forma más sencilla es abrirlo a 10 años. Ya tenemos una suma asegurada de 1,000,000 de pesos por invalidez y por fallecimiento.
Por eso es que buscan mucho más el plan a 10 años, porque de entrada la aportación es cómoda, les da más suma asegurada en caso de fallecimiento y eso hace que puedan proteger a su familia o a sus dependientes económicos y pueden hacer deducible una gran cantidad de dinero que aportamos. En el caso de los 5 años, aportamos 60,000, pero podemos hacer deducibles 44,400 pesos, de los cuales tendremos devolución aproximadamente de 13,300. Y en el de 10 años, de esos 60,000 pesos, hacemos deducibles 45 y tenemos más o menos 13,500 pesos de devolución. ¿Cuánto aportamos en cada plan? En el de 5 años, 328,000, en el de 10, 737,000 pesos y a los 65 años ya vamos a ver una diferencia más significativa que en el ejercicio anterior. Aquí sí vamos a tener un retiro a los 65 años de 2,600,000 en el caso de 5 años, pero en el de 10 ya vamos a tener 4,700,000 pesos. Aquí es una gran diferencia en cuestión de acumulación. Todos los años hizo aportaciones, todos los años hizo su devolución efectiva y aparte de todo eso, recuerden que la reinversión es muy importante y juega un papel muy importante aquí. Entonces, si se reinvierte, en el de 5 años tenemos 3,200,000 y en el de 10 ya tenemos casi 6 millones de pesos para nuestro retiro. Recuerden que estos planes son conservadores y sin riesgo. Y antes de continuar, déjenme reiterarles, la recomendación es que efectivamente lo que nos devuelva el SAT sea reinvertido. No dejen pasar esa oportunidad de que nos financien algo nuestras propias retenciones. Yo he visto reinversiones bastante atractivas que aumentan considerablemente el monto para nuestra vejez. Así que yo sé que esa devolución se las dan a ustedes en su cuenta y que ustedes pueden decidir gastársela en fin de año, gastársela en cualquier otra cosa, pero ese dinero no lo tenían ya, ese dinero ya se los habían retenido. Entonces, inviértanlo, de verdad, no se van a arrepentir. Como vimos en el otro ejercicio en el que hacíamos la aportación por un monto menor, no se veía tanto la diferencia, el resultado iba bastante parejito, pero ya en una aportación de 60,000 pesos al año con otro ISR, vemos que el plan de 10 años le gana por mucho al de 5. No quiere decir que sea malo, pero recuerden que si en tus posibilidades está hacerlo en un plazo mayor para acumular más y sobre todo para aprovechar el beneficio fiscal por más años, toma esa opción. Vemos aquí que dependiendo también de las aportaciones, sí que se aporta más, pero también se cobra mucho más en este plan. Y como recomendación, no dejes pasar la oportunidad de hacer esa reinversión. Puede hacer mucha diferencia en nuestra vejez. Vamos a ver una cotización de solo la reinversión en un plan de 60,000 pesos al año. Y aquí lo tenemos. De esos 60,000 pesos al año, si nosotros reinvertimos esas devoluciones que el SAT nos da, aquí abrimos otra columna que se llama ahorro adicional, que básicamente es nuestra devolución reinvertida. Aunque lo hiciéramos por 10 años, tenemos una muy buena cantidad a los 65. Es decir, tampoco es obligatorio que tengamos que hacerlo hasta los 65 años nuestras reinversiones, pero por 10 años nos da un muy buen resultado. Estamos hablando de 1,000,000 más por lo menos que le podemos sumar a nuestro retiro. Pero ¿qué pasaría si ahorramos 100,000 pesos? Alto ahí. Yo sé que me van a decir que la aportación es muy alta, pero hay personas que afortunadamente tienen muy buenos ingresos y por lo mismo tienen una tasa de ISR bastante alta, como pueden ver aquí, del 35%. Esto los obliga o básicamente los impulsa a ahorrar más por necesidad fiscal. De todas formas, ellos si le sacan un buen provecho, bueno, van a tener también una buena devolución. Misma situación. Suma asegurada, estamos hablando en el plan de 5 años de 967,000 pesos por fallecimiento e invalidez. Y de suma asegurada a los 10 años, en un plan a 10 años, tenemos 1,718,000. De los 100,000 pesos que se van a ahorrar en el plazo de los 5 años, podemos hacer deducibles 75,500 pesos. Y en el de 10, 76,496 pesos. Vemos en pantalla la posible devolución que tenemos por parte del SAT al hacer deducible esta cantidad. Vamos a
ver los montos acumulados. En el plan de 5 años aportamos 547,000 pesos, mientras que en el de 10 años 1,228,000. La diferencia o la gran diferencia de hacerlo a 5 a 10 años con este monto va a estar en el ahorro proyectado desde el principio, pero también si hacemos las reinversiones correspondientes. En el ahorro proyectado tenemos 4,5 millones y en el de 10 años ya rebasamos los 8 millones de pesos. Si hacemos las reinversiones para cada plazo, en el de 5 años tendremos 5,748 millones de pesos y en el de 10 años más de 10 millones de pesos. La diferencia sí es muy notoria por el monto a ahorrar. Muestro la gráfica como en los otros dos ejercicios donde podemos ver nuestra aportación a 5 años, a 10 y también la diferencia que hay a lo largo del tiempo si hacemos las correspondientes reinversiones. Acuérdense que no solo se trata de acumular, también se trata de optimizar el rendimiento que nos brinda este plan. Así que es muy importante que esa devolución se reinvierta para obtener un mejor resultado a largo plazo. Y vuelvo a lo mismo, tal vez ustedes dicen, sí, pero son 100,000 pesos, yo no gano eso, yo no tengo eso. Hay mucha gente que paga más de 8,000 pesos en la mensualidad de su carro, así que si pagan eso en el carro, que yo no estoy en contra de eso, cada quien gasta su dinero como quiere, pero si gastas eso en tu carro, que va a ser un bien que se va a estar devaluando en cuanto salga de agencia, mejor también distribuye esa misma cantidad para plan de retiro. Y eso no se devalúa, al contrario, va creciendo. Pero ¿qué les parece si en lugar de cambiar de carro cada 5 años, a veces hay personas que cambian de carro cada año? Bueno, te quedas con tu mismo carro 5 años más y esos 5 años le inyectas lo más que se pueda a tu retiro. Créeme, es una opción de la que no te vas a arrepentir. Este plan a 5 años tampoco es una mala opción. Sé que hay mucha diferencia con el de 10 años, pero si está en tus posibilidades inyectarle mucha cantidad en los primeros 5 años porque tu trabajo es por plazos, porque tal vez no está garantizado y eso también es como consejo para personas que tienen un puesto por un plazo determinado. Bueno, en ese plazo que tú tienes garantizado tener un buen rendimiento, voltea a ver ese tipo de planes de pagos limitados. Ahora que ya conoces los planes a 5 y a 10 años, ¿con cuál de ellos te animas a iniciar y a planear tu futuro económico? O tal vez prefieres algún plan a 15 o a 20 años o incluso hasta edad alcanzada de 65. Cual sea que elijas, yo te ayudo a contratarlo, yo puedo ser tu agente. Mándame un mensaje directo a mi WhatsApp, te dejo aquí el enlace en la descripción para agendar una cita totalmente personalizada donde podemos ver cuál es tu ISR, cuál es tu monto máximo para deducir y cuál de estos planes se adapta mejor a lo que buscas. Te agradezco que hayas llegado al final de este video. Te recuerdo que nos ayudas mucho dándole like y compartiéndolo para que más personas conozcan de este tipo de planes. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te avisemos cuando haya video nuevo. Soy Anayeli Triano y nos vemos para la próxima.